Alexei Petrov, en Kazajstán, Rusia. Nunca he sido del tipo que se asusta fácilmente. Llevo más de 10 años trabajando como periodista de investigación y siempre me han interesado los lugares olvidados, borrados de los mapas, donde el polvo de la historia cubre lo que realmente ocurrió. Cuando decidí ir a Kazajstán, confieso que lo que me atrajo fue esa sensación de vacío absoluto. Una ciudad construida por prisioneros, abandonada apresuradamente después de la explosión mortal de una mina en los años 90. El lugar parecía congelado en el tiempo, tragado por la nieve y el silencio, pero lo que encontré allí fue mucho más allá de lo que cualquier informe, cualquier archivo o cualquier entrevista podría prepararme. Había algo en ese lugar que no quería ser redescubierto, y fui lo suficientemente tonto como para insistir. Llegué temprano ese día, antes de las 7 de la mañana. El camino estaba casi intransitable, cubierto de hielo, y tuve que dejar el coche a unos 3 kilómetros del pueblo. El frío cortaba como una cuchilla, pero lo que realmente me molestaba era el silencio. Un tipo de silencio que no es natural, que parece ocultar algo. Los edificios estaban todos en ruinas, las ventanas rotas, las puertas arrancadas, carteles soviéticos descoloridos todavía pegados en algunas paredes. Estaba tomando fotos, tomando notas, todo en automático, hasta que vi algo que me hizo detenerme allí mismo. Un edificio inmóvil en su totalidad, una biblioteca. Las ventanas estaban tapiadas, pero la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado recientemente. Juro que sentí un escalofrío en la columna solo al mirarlo. Era como si ese lugar hubiera sido dejado allí a propósito. Entré a la biblioteca con la linterna en la mano, intentando no hacer ruido como si fuera necesario. Estaba oscuro, pero no completamente oscuro. Una luz tenue se filtraba a través de las grietas de las tablas. Había mucho polvo en el aire y el olor era una mezcla de papel húmedo y moho viejo. Los estantes todavía estaban llenos de libros, pero muchos estaban tirados en el suelo, como si alguien hubiera hurgado en ellos con prisa. Caminé lentamente y entonces vi, sobre una mesa al fondo, una pila de papeles que estaban solo medio quemados. Eran cartas y diarios, algunos en ruso antiguo, otros con letra temblorosa, difícil de leer. Empecé a hojearlo y me di cuenta de que no era literatura. Eran registros reales, relatos de los propios mineros. Cuanto más leía, más se me revolvía el estómago. Los textos hablaban de alucinaciones, cansancio extremo, hombres vomitando sangre al final de sus turnos. Uno de los diarios describía el olor a azufre en la galería, que aumentaba antes de cada desmayo masivo. Otro habló de una habitación cerrada dentro de la mina, a la que nadie quería entrar, pero que algunos se veían obligados a limpiar. Los textos siempre terminaban abruptamente, como si hubieran sido interrumpidos. Algunos tenían huellas de manos, como si los hubieran agarrado con fuerza. Empecé a fotografiar todo, temblando, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando noté un detalle que me dejó helado. En varias letras se repetía el mismo nombre: Ignatiev, un ingeniero jefe que, según se informa, ignoró todas las advertencias y presionó a los trabajadores para que no se detuvieran, incluso cuando la estructura amenazaba con ceder. Me pareció extraño, porque ese nombre no aparecía en ninguno de los documentos oficiales que había estudiado. Antes, cuando fui a revisar mi mochila, donde estaban los papeles que imprimí en Moscú, noté que la carpeta con las copias de los archivos estaba mojada, como si el agua se hubiera condensado de la nada. Saqué los papeles y, para mi sorpresa, en uno de ellos aparecía el mismo apellido tachado con marcador negro. Empecé a pensar que había muchas cosas que fueron borradas a propósito. Fui a una habitación al fondo de la biblioteca, detrás de una puerta de metal que crujió fuerte cuando la empujé. Dentro encontré un cajón con documentos sellados, informes internos de la empresa minera,
Uno de ellos habló claramente del riesgo de explosión por la acumulación de gases. ¿La fecha? 2 meses antes del derrumbe que mató a decenas de personas. Firmado por Ignatiev. Tenía un nudo en la garganta. Eso no fue un accidente, fue un encubrimiento. Al mismo tiempo, oí un ruido que venía de la entrada de la biblioteca. Un crujido seco, como de madera al romperse. Apagué la linterna y me quedé en la oscuridad tratando de escuchar mejor. Pasos. Lento. La madera del suelo crujió como si alguien muy pesado caminara lentamente entre los estantes. Pensé que podría ser alguien de la zona, alguien hostil, pero aquel no era un paseo normal. Los pasos estaban espaciados, desfasados. Algo en eso estaba mal, muy mal. Me escondí detrás de una estantería y contuve la respiración. El sonido se detuvo, y entonces oí algo que nunca olvidaré. Una respiración, pero no un jadeo. Era como un profundo suspiro y constante, como si estuviera justo a mi lado. Pero no había nadie allí. Salí corriendo de allí lo más rápido que pude. No miré atrás ni intenté comprender. Solo quería alejarme de ese lugar. Cuando regresé al coche, la ventana trasera estaba completamente empañada por dentro, como si alguien hubiera estado respirando allí durante horas. Saqué mi celular para intentar revisar las fotos que tomé. Muchos eran corruptos. Otros tenían interferencias extrañas, distorsiones que nunca había visto antes. Pero lo peor fue una imagen que estaba segura de no haber tomado. Un estante de una biblioteca, con una figura de espaldas en la esquina, toda borrosa, pero se podía ver que era una persona, o algo que parecía ser. Solo, quieto, como si estuviera esperando. Regresé a Moscú esa misma noche. Nunca publiqué nada sobre lo que vi ese día. Hice copias de los documentos y se las di a un contacto mío que trabaja con derechos humanos, pero le advertí que no quería que mi nombre apareciera asociado a ellos. Desde entonces he estado recibiendo correos electrónicos extraños, sin texto y con archivos adjuntos dañados. Alguien una vez dejó una carpeta con recortes de periódicos viejos en la puerta de mi apartamento. Todo el mundo habla de Kadyk-chan. En una de ellas, una foto del equipo de ingenieros de 1995. Allí estaba Ignatiev. Solo que alguien había garabateado sobre su cara con un bolígrafo rojo. Hasta el día de hoy no entiendo exactamente qué pasó allí. La tragedia en sí absurda. Ya era, pero hay algo en ese lugar que va más allá de la negligencia humana. Es como si la ciudad hubiera absorbido el sufrimiento de cada hombre que trabajó y murió en esa mina, y ahora lo contiene. No es un fantasma, no es un fenómeno común. Es algo más denso, como un recuerdo vivo, compactado en las paredes, en los papeles, en el aire. He estado en muchos lugares abandonados, pero ninguno me ha marcado tanto como Kadyk-chan. Todavía sueño con ese sonido de respiración profunda detrás de la estantería. Y lo más raro es que una semana después de todo esto, recibí una llamada de un número privado. Respondí y nadie dijo nada. Solo una voz metálica, casi robótica, susurró: «No viste nada», y colgó. Nunca pude rastrear el origen. Nunca he hablado de ello en entrevistas, ni siquiera con amigos, pero ahora sentía que necesitaba escribir, aunque fuera solo para sacármelo de la cabeza. No espero que lo creas. No lo creería yo mismo si no lo hubiera vivido. Jean-Pierre Dubois, historiador en Oradour-sur-Glane, Francia. Soy historiador desde hace casi 20 años, y honestamente pensé que lo había visto todo. He estado en campos de concentración desactivados, prisiones olvidadas, pueblos marcados por las guerras, pero nada me preparó para lo que viví en Oradour-sur-Glane. Fui allí por trabajo con un objetivo simple: documentar las ruinas del pueblo como parte de un proyecto de preservación de la memoria histórica en Francia. La idea era tomar fotografías, registrar la disposición de los edificios y hacer algunas notas técnicas sobre la arquitectura de la época. Nada emocional, nada subjetivo.
Fue solo otra misión académica. Pero lo cierto es que, desde el momento en que bajé del coche y puse un pie en ese lugar, sentí algo extraño, un peso en el aire, una sensación de que algo allí no estaba exactamente en paz. Era tarde por la tarde, el cielo estaba nublado y el lugar estaba completamente vacío, como suele ocurrir en temporada baja. Caminé en silencio por las calles destruidas, con las casas quemadas y las farolas oxidadas aún en pie. Es difícil de explicar, pero incluso sin nadie alrededor, tuve la sensación de que me estaban observando. Comencé a tomar fotografías con mi cámara, enfocándome en los detalles de las estructuras, las cicatrices en las paredes, hasta que, en un momento determinado, mi grabadora, que estaba en mi bolsillo, encendida para registrar mis observaciones, empezó a hacer un ruido extraño. Pensé que era un defecto, lo saqué del bolsillo para comprobarlo y vi que la luz de grabación parpadeaba, como si captase algún sonido que no podía oír. Me detuve unos minutos. Estaba en absoluto silencio. Nada. Solo el viento pasando a través de los huecos entre los escombros. Pero cuando volví a escuchar el audio, casi se me cae el dispositivo. Tenía una voz, en voz baja, casi susurrando, en francés antiguo, y él dijo: «Ils sont encore ici». Todavía están aquí. Eso me detuvo por unos buenos minutos. No fue una interferencia común y corriente. La frase fue demasiado clara, como si alguien hubiera hablado muy cerca del micrófono, y juro que no había nadie allí conmigo. Seguí caminando, un poco tenso, tratando de ignorar esa extraña sensación. Pero luego las cosas empezaron a escalar de una manera que me hizo dudar de mi cordura. Entré en lo que quedaba de la iglesia, donde, según los registros, decenas de mujeres y niños fueron encerrados y quemados vivos por los soldados. Y tan pronto como entré, el aire cambió, se puso pesado, sofocante. Empecé a sudar incluso con el frío. Mi corazón se aceleró y de repente oí un ruido que venía de la esquina izquierda, como si alguien se estuviera arrastrando hasta allí. La luz del día ya era débil, y eso me afectó por completo. Encendí la linterna, pero no había nada, nada visible al menos. Regresé rápidamente al camino principal y decidí que tenía suficiente material para ese día. Solo quería salir de allí. Fue entonces cuando pasé por delante de la escuela del pueblo, o lo que quedaba de ella. La puerta estaba abierta de par en par. No recuerdo haberlo visto abierto cuando llegué. Algo me obligó a echar un vistazo. Entré. El suelo estaba lleno de escombros, escritorios destruidos, libros quemados en la esquina de la pared. Pero lo que me detuvo fue un sonido que empezó bajo, como si alguien estuviera susurrando de nuevo. Solo que esta vez había varias voces al mismo tiempo. Todos decían cosas diferentes, pero ninguna era completamente audible. Era como si una multitud intentara hablar y solo se pudieran captar fragmentos. Me sentí paralizado. No pude moverme por unos segundos. Y entonces, de la nada, todo quedó en silencio. Regresé al hotel esa noche sin hablar con nadie. No pude dormir. Volví a escuchar las grabaciones que hice y el audio de la escuela estaba distorsionado, pero podía oír una palabra repetida una y otra vez. Revenez. Regresa. En ese momento estaba convencido de que había experimentado algo, que iba mucho más allá de la lógica. Al día siguiente, todavía intenté volver al lugar para verlo con otros ojos, intentar comprender, racionalizar. Pero tan pronto como me acerqué a la puerta principal, un grupo de turistas se marchaba en silencio, visiblemente incómodos. Una de ellas, una señora, me miró y me dijo suavemente en inglés: «No te vayas sola, se queda contigo». No respondí. Me quedé allí paralizado, sintiendo que no era una coincidencia. Después de ese día, comencé a tener sueños extraños, siempre con ese pueblo. A veces vuelvo a caminar por las calles y las voces regresan. En otros,
Estoy encerrado dentro de la iglesia y oigo gritos que vienen de afuera. Hay noches que me despierto sudando, con la impresión de oír pasos en el pasillo de mi apartamento. Ya lo revisé, no hay nadie allí, pero es como si algo volviera conmigo. No es un fantasma clásico ni una aparición en el sentido tradicional. Es más bien un recuerdo vivo, un residuo de sufrimiento que se niega a ser olvidado. Y ahora lo siento pegado a mí. Intenté compartir esto con mis colegas del sector, pero la mayoría piensa que todo estaba en mi cabeza. Fatiga, estrés, sugestión. Podría incluso serlo, pero no puedo ignorar lo que sentí, lo que escuché, lo que grabé. El recuerdo de ese lugar es diferente. No está solo en las piedras, en los registros, en los libros de historia. Está en el aire, en la tierra, en lo que queda, como si el trauma hubiera sido absorbido por cada estructura y continuara resonando. Oradour no es un lugar muerto, es un lugar de luto permanente, y quien pisa con cuidado lo siente. Todavía conservo esa grabación hasta el día de hoy. He intentado eliminarlo, pero nunca he podido. El archivo siempre vuelve. Ya cambié mi celular, ya formateé mi computadora, sin embargo, de vez en cuando aparece de nuevo. Están aquí de nuevo. Nunca volví y nunca volveré atrás. Craco, Italia, con el fotógrafo Daniel Ríos. He viajado a docenas de pueblos fantasmas, de todo tipo. Hay algo en todo ese silencio que siempre me ha atraído. El vacío, la decadencia, el tiempo congelado. Es difícil de explicar, pero cuando trabajas con fotografía documental, como lo hago yo, empiezas a desarrollar una sensibilidad por estos lugares. Por eso elegí visitar Craco, Italia, un pueblo medieval abandonado, construido en la cima de una colina. Las fotos que había visto antes eran surrealistas. Parecía un escenario de película, con las ruinas aún en pie, algunas incluso bien conservadas. Llegué tarde por la mañana, con un cielo despejado y casi sin ruido aparte del viento. Al principio todo parecía tranquilo, bastante parejo. Tomé algunas primeras fotografías, principalmente de las torres y las calles de piedra. Pero desde los primeros pasos dentro, sentí que Craco era diferente de los otros lugares en los que había estado. Sé que suena a exageración, pero juro que parecía que el lugar estaba esperando algo. ¿Sabes cuando entras a un lugar y sientes que has invadido un espacio que no debías? Esa fue la sensación. Caminé por una de las calles principales, con la cámara en el hombro, y todo estaba desierto, como esperaba. Pero hubo un momento en que miré una casa, una de esas antiguas de piedra, y vi una cortina moviéndose. Pero no había viento en absoluto en esa parte. Estaba protegido y todo alrededor estaba en silencio. Al principio pensé que era un pájaro o algún animal, pero cuando apunté la cámara y hice zoom, no vi nada. La cortina simplemente se balanceó y se detuvo. Lo ignoré, seguí tomando fotografías, pero esa imagen seguía dando vueltas en mi cabeza. Y eso fue solo la primera de muchas cosas que me hicieron querer irme antes de lo planeado. Poco a poco las fotografías que tomaba empezaron a incomodarme. Estaba revisando las imágenes en la pantalla de la cámara y en algunas de ellas apareció una sombra extraña. Siempre en segundo plano, un poco desenfocado, pero definitivamente humano. Era como si alguien me estuviera observando desde la distancia, parado en las esquinas de las calles o dentro de los edificios. En el momento en que tomé la fotografía, no vi a nadie, ningún movimiento. Pero en la imagen había algo. Incluso pensé que era un defecto de la lente, suciedad, no sé, pero lo limpié todo. Tomé más fotografías y la sombra apareció nuevamente, siempre en el mismo sitio, en la esquina inferior izquierda, como si me estuviera espiando. Y lo peor, cada vez un poquito más cerca, me estaba poniendo tenso. La sensación de ser seguido comenzó a consumirme. Oí pasos detrás de mí más de una vez, pero cada vez que me daba la vuelta no había nada. Y no era el sonido de animales, era el sonido de pasos humanos, ¿sabes?
pasos lentos y firmes. En un momento dado, entré en una casa parcialmente derrumbada, solo para esconderme un poco, para respirar. Al entrar, sentí un fuerte olor a polvo y humedad. Hasta ahí todo bien. Pero lo que me detuvo fue oír un murmullo que venía del piso de arriba, como si alguien estuviera rezando, muy silenciosamente. Me quedé paralizado. Intenté decir, ¿hay alguien ahí? Pero mi voz ni siquiera salió. Yo no subí. Me di la vuelta y salí del mismo modo que entré. Pensé en irme, pero algo me hizo seguir a la iglesia del pueblo. Era el edificio más imponente, incluso en ruinas. Cuando entré, sentí un frío absurdo, un frío que no encajaba con el tiempo exterior, que era seco y soleado. Dentro de la iglesia, la luz era verdosa y se filtraba a través de fragmentos de vidrieras rotas. Comencé a tomar fotografías del altar destruido, pero una sensación de presión en mi pecho comenzó a crecer. Sentí como si algo me empujara hacia abajo, como si no quisieran que estuviera allí. Y ahí fue cuando la cámara se congeló. Acaba de salir. Intenté llamar de nuevo, nada. La batería estaba llena y todo bien, pero luego se apagó. Corrí de nuevo al coche. Mientras conducía por el camino de tierra que conduce a la salida de Kraków, miré por el espejo retrovisor por puro reflejo. Y allí, juro, por Dios, vi por un segundo una figura parada en la cima de la colina donde está la iglesia. Estaba completamente en silencio. No pude ver ninguna cara, solo una silueta, el mismo que apareció en mis fotos. Eso me dio frío hasta los huesos. Seguí conduciendo sin volver a mirar. Llegué al hotel y fui directo a revisar la tarjeta de memoria de la cámara en mi portátil. Casi todas las fotos estaban allí, a excepción de las que tomé en la iglesia, y algunos que tenían esa sombra estaban distorsionadas, como si hubieran sido corrompidos a propósito. Incluso volví a Kraków una segunda vez, 2 semanas después. Fue rápido, solo para confirmar si me estaba volviendo loca o si todo eso realmente había sucedido. Pero solo bastó salir del coche y caminar unos minutos para sentirlo todo de nuevo. El peso en el aire, la sensación de que algo me esperaba. Esta vez ni siquiera tomé fotografías. Regresé a la iglesia, más preparada psicológicamente, pero lo que pasó allí me sacó completamente de mi zona de confort. En medio del silencio absoluto, escuché claramente que alguien me llamaba por mi nombre. Daniel. Así, de la nada, como si estuviera a solo unos metros de mí. Me giré en todas direcciones, pero no había nadie allí. Desde entonces, nunca más volví a fotografiar lugares abandonados. Kraków cambió mi relación con el silencio, con la idea del vacío. No creo que fuera un fantasma clásico, ¿sabes? Pienso que ciertos lugares contienen algo, una especie de presencia, como si supieran quién entra, qué quieren sacar de ahí, y a veces responden. Hasta el día de hoy, cuando miro aquellas fotos, tengo la sensación de que la sombra volverá a aparecer, como si hubiera quedado atrapada en la imagen, o peor aún, como si todavía me estuviera siguiendo de alguna manera. No hablo mucho de esto con otras personas, pero si alguno aquí está pensando en visitar Kraków, solo diré una cosa: vaya, pero no vaya solo. Y si puedes, no vayas 2 veces. Humberstone, Chile, narrado por Gabriel Méndez, antropólogo. Siempre he creído que los lugares tienen recuerdos, no en un sentido místico, sino de una manera más sutil, como si los espacios guardaran rastros de la gente que pasaba por allí. Por eso elegí trabajar con pueblos fantasmas en Sudamérica. Mi objetivo siempre ha sido tratar de comprender cómo desaparecen las comunidades y qué queda de ellas, más allá de las ruinas. Fue este pensamiento el que me llevó a Humberstone, en el norte de Chile. La ciudad salitrera fue abandonada hace décadas, pero aún está lo suficientemente intacta como para que puedas caminar por las casas, el teatro, las escuelas, como si el tiempo se hubiera detenido. Al principio parecía un lugar más, seco,
silencioso, algo desconectado de la realidad. Pero hubo algo en ese viaje que nunca pude explicar y que aún llevo conmigo hoy en día. Llegué en una mañana algo nublada, lo cual era extraño para el desierto. Tenía mi grabadora, cámara y algunos cuadernos. La idea era pasar todo el día allí grabando sonido e imágenes. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Exploré los edificios, noté detalles y grabé sonidos ambientales, pero a media tarde noté algo extraño en los audios. Un leve zumbido, como una interferencia, pero no era el sonido del viento ni de ningún equipo electrónico. Fue continuo y se sintió dirigido. Cuando escuché con más atención, me di cuenta de que este sonido aparecía cada vez que me acercaba a la escuela abandonada. Entré allí a investigar, pensando que podría ser algún dispositivo antiguo o algo así. Pero dentro el silencio era total, más intenso aún que fuera. Cuando entré a la escuela, el zumbido se hizo más fuerte. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada visible que pudiera estar causándolo. Decidí grabar la zona, aunque ya se estaba volviendo incómoda. El sonido no cesaba, parecía impregnar las paredes. Cuando me acerqué a una de las ventanas rotas, casi pude sentir una presencia parada allí, observando. No una presencia de alguien que pudiera ver, sino una sensación de estar siendo observado, ¿sabes? Era como si el lugar estuviera vivo de alguna manera, como si cada centímetro de ese edificio supiera que yo estaba allí. Respiré profundamente y traté de ignorarlo, pero no pude. Entonces, comencé a escuchar algo diferente. Una voz. Fui directo a la grabadora, pero cuando volví a escucharla estaba distorsionada, casi imperceptible, pero estaba claro. Sal de aquí. Me quedé allí unos segundos tratando de procesar lo que había sucedido. No había nadie en el lugar, solo yo. El sonido de mis propias botas en el suelo parecía incluso más fuerte de lo habitual. Entonces comencé a sentir algo que nunca antes había experimentado en un lugar como este. No era miedo, era algo más profundo, un tipo de malestar físico. Sentí una opresión en el pecho, como si la presión del aire hubiera cambiado. Respiré profundamente, intentando controlarme, pero mi cuerpo estaba en alerta. Sentí que mis manos temblaban. No sabía si eso era un reflejo de la soledad de ese lugar o si el propio entorno me estaba afectando de alguna manera. Pero la sensación era de estar siendo empujado a irse. Decidí tomar un descanso. Me senté en el escalón de una de las puertas de la escuela y miré las ruinas. Se estaba haciendo tarde y el silencio se sentía denso, casi palpable. Con cada minuto que pasaba, me sentía más desconectado de lo que pasaba a mi alrededor. Fue entonces cuando oí un sonido extraño, como si un lápiz rodara sobre una superficie de madera. Me levanté rápidamente y fui tras el sonido, pero no encontré nada. Sin marcas, sin lápices, solo vacío. En ese momento ya no sabía qué pensar. La situación se estaba volviendo cada vez más surrealista. El zumbido no paraba, las voces distorsionadas continuaban en mi grabadora y el peso de estar allí se volvió insoportable. Por la noche decidí esconderme y pasar unas horas dentro de uno de los cobertizos cercanos a la plaza principal. Quería entender qué estaba pasando, si había una explicación para todo esto. Cuando la noche cayó por completo, el lugar quedó completamente en silencio, más silencioso de lo que jamás imaginé que podría ser. Fue en ese silencio que escuché algo que todavía me pone la piel de gallina. Pasos. Pasos provenientes del interior del teatro abandonado. No estaba preparado para esto. No había nadie más allí, pero los pasos continuaron. No eran de un animal, eran de personas, como si algo se hubiera movido, como si un grupo de trabajadores o quizás algo más estuviera allí, moviéndose entre las ruinas. Intenté filmar, pero la cámara se congeló nuevamente, como la primera vez. No pude grabar nada,
y cuando volví a mirar, la puerta del teatro estaba abierta y no había visto a nadie allí. Estaba seguro de que la puerta estaba cerrada. Ya no pude dormir más. Pasé toda la noche despierto, escuchando esos pasos y el zumbido lejano. La sensación de ser seguido no me dejaba en paz. Cuando salió el sol decidí irme. No me importaba qué más pudiera grabar. Ya había tenido más que suficiente y sabía que necesitaba salir de allí antes de que la experiencia me consumiera. Cogí mis cosas y me dirigí hacia el coche. Y fue entonces cuando, mientras miraba el teatro por última vez, vi una sombra en la ventana superior. No puedo explicarlo, pero sabía que me estaban observando. No había nadie dentro, pero la presencia era tan fuerte que sentí un escalofrío recorrer toda mi columna. La sensación de que el lugar no quería que me fuera. Desde ese viaje nunca he vuelto a Humberstone. No es que tenga miedo, sino porque sé que hay algo ahí que no puedo entender. Algo que no pertenece a este mundo. Aunque no vi nada concreto como fantasmas o figuras, las sensaciones que tuve me persiguen hasta el día de hoy. Siento que el lugar guarda algún recuerdo de lo que allí ocurrió. No un recuerdo ordinario, sino un recuerdo que trasciende el tiempo. No tengo una explicación lógica para lo que viví, pero tampoco puedo olvidarlo. No sé qué es, pero sé que de alguna manera Humberstone se quedó conmigo. Llevo conmigo el sonido de esos pasos, el eco de la voz distorsionada y la sombra en la ventana. No sé qué eran, pero sé que todavía están allí esperando a alguien.